Plurales. Sintonizados con la inclusión y la diversidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Plurales. Una vez más conectados a través de los 98.5 FM en Bogotá, los 100.4 FM en Medellín, y también saludamos a quienes se conectan a través de nuestro canal de YouTube Radio UNAL, que bueno, en esta temporada de Feria del Libro, pues hemos estado transmitiendo todo lo que sucede aquí en este encuentro literario. Esta noche los acompañamos en la producción Luciana Bendaño, en la producción también de nuestro canal de YouTube de audiovisual Eliana Roa, Julián Moreno y también Manuel Durango. Hoy los estaré acompañando Lina María Cabrejo y quiero saludar en esta noche de Filbo, donde por supuesto hemos estado contándoles un poco acerca de lo que sucede aquí en cuanto a la literatura, por supuesto, pero también a la inclusión, a la diversidad que se vive en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esta noche nos acompaña el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, y ya estamos con su director, Giovanni Melendres. Él es además egresado de nuestra Universidad Nacional de Colombia como lingüista y también el primer sordo que ingresó a la Universidad Nacional de Colombia. También quiero saludar porque van a escuchar la voz de su intérprete, Evelyn Guzmán. Así que bienvenidos a Radio UNAL, bienvenidos a su casa. Bueno, primero extenderles a ustedes una feliz noche, a la audiencia que nos acompaña, a quienes se conectan también a la transmisión y que nos están viendo. Yo soy usuario de lengua de señas, así que quienes puedan verme a través de video me podrán reconocer. Un agradecimiento a la universidad, a Radio UNAL. Hay una experiencia importante de inclusión en la literatura en el marco de la Feria del Libro. Hemos sido uno de los aliados estratégicos junto con la Cámara del Libro, la dirección también de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, buscando la accesibilidad para las poblaciones, en este caso para la población sorda, así que muy contento de acompañarlos. Bueno, pues nosotros también muy contentos de recibirlos y bueno, ya mencioné un poco acerca de pronto de la vida profesional de Giovanni, pero quisiera que nos contara un poco más acerca de su vida, algo que nos quiera compartir a la audiencia. Bien, yo encantado de comentarles un poquito más allá de mi vida profesional. Contarles a ustedes que, como ya han mencionado, pues egreso de la Universidad Nacional y fue una experiencia totalmente novedosa para la institución porque no tenía experiencias previas, y de modo anecdótico contarles que mi proceso de vinculación a la universidad fue como si yo fuese un estudiante regular. Pagué el PIN totalmente normal y antes de los exámenes de admisión anunciamos que yo era una persona sorda, y como ya había pagado PIN, pues no podían retroceder el proceso, y ahí arrancaron toda la ruta, la metodología para la inclusión, y que del grupo de personas sordas que nos presentamos yo fui el único que superé la prueba de admisión, y con los docentes también fue otra fase también de que ellos se sensibilizaran junto con ellos, los actores de la institución, y como estudiante también buscamos al Instituto Nacional para Sordos para que dieran orientaciones, también profesionales que habían hecho acompañamiento en la educación superior, y luego egresé. Entonces yo estoy muy agradecido porque la universidad fue un soporte para mí a nivel profesional y ha permitido que yo actualmente ocupe el cargo de director general, así que volver a mi alma mater pues es recordar también esos momentos. Obviamente yo soy lingüista y fue tener la posibilidad también de hacer un uso teórico sobre la lengua de señas, entonces fue fascinante ese proceso ahí, como a modo de contarles un poco esa anécdota. Así es, y también un proceso muy importante el que Giovanni tuvo para llegar a ser el director del Instituto Nacional de Sordos, porque fueron varios cargos, fueron varios momentos, y quisiera que nos explicara y nos contara un poco acerca de eso, y también contar cuál es el trabajo del INSOR, cuál es ese acceso que las entidades y las personas podemos tener con el INSOR. Muy bien. Bueno, primero para comentarles cómo fue ese ascenso. En el momento en el que yo estaba como estudiante de la universidad, antes de egresar,
estuve como contratista del Instituto Nacional para Sordos bajo un rol que se denominaba facilitador, es decir, pues se hacían capacitaciones a diferentes funcionarios, en su momento también a modelos lingüísticos, que es una figura del sector educativo, y en ese momento pues empecé, digamos que a visibilizarme, y también hice parte como informante, casi que dándoles insumos desde la lingüística en esos procesos casi que de práctica, y ya cuando yo egreso de la universidad, pues logro una planta dentro del instituto y inicié con un grado bajo y ya luego empecé a escalar, y en el último cuatrenio, el último gobierno, me seleccionaron para ser el asesor de la dirección general del instituto. Entonces estoy acompañando muy de cerca a la dirección, y pues eso me hizo ser mucho más visible. Yo llevo un recorrido de más de 15 años en el instituto, entonces no fue fácil el ascenso, también porque para mí es importante tener una tríada de fortalecimiento. El primero, pues la familia, mis padres son oyentes, entonces vengo de un proceso también donde mis padres mi madre tuvo que aprender lengua de señas para poder tener esa retroalimentación. Yo estoy muy agradecido con ella porque fue un pilar importante, y también ayudó a que nunca me viera con ningún tipo de conmiseración ni pesar, sino al contrario, fortalecida de que tenía yo todas las capacidades. Y al otro lado de la triada también está la comunidad sorda, porque la comunidad y ese puente social y cultural es supremamente importante, esa visión también desde lo antropológico, que nos permite también tener esa defensa de la comunidad y sus derechos. En su momento no teníamos las leyes que actualmente tenemos, y que son gracias también a la gestión y a las luchas, a reconocernos también de que no somos únicos, de que somos una comunidad, y eso fue supremamente valioso. Entonces esto va de la mano, familia, va comunidad, y por otro lado el ambiente educativo, y esta tríada es la que permite que uno tenga también la posibilidad de tener esos ascensos. He tenido la posibilidad y oportunidades de ser de trabajar dentro del instituto, entonces ese es un recorrido personal. Después de 67 años de trayectoria del instituto, donde siempre habían tenido administraciones dirigidas por personas oyentes, se da la oportunidad que por primera vez una persona sorda pudiera liderar el Instituto Nacional para Sordos, y en el ámbito público es la primera vez que una persona sorda tiene la posibilidad del nivel directivo ocupar este cargo, porque siempre eran otros los que hablaban por nosotros, eran otros que no tenían esa vivencia, que hablaban por la comunidad, y en este caso ser parte de la comunidad y tener también la opción de estar en el cargo, pues fue pues una oportunidad. Al llegar allí, pues el camino no fue fácil, porque no hay cambios que se puedan hacer de la noche a la mañana, y esa dualidad entre lo que quería y las expectativas del instituto más lo que se podía hacer desde la dirección. El Instituto Nacional para Sordos es una entidad del orden estatal, es decir, tenemos una línea de gobierno con unos recursos de la nación que pues permiten que, dado a las funciones del instituto, que son la promoción y reducción de las brechas y barreras que existen, pues que el INSOR haga gestión de los recursos asignados para que las entidades sean las garantes y permitan el acceso a la población sorda en sectores como empleabilidad, salud, educación y accesibilidad en justicia y en otros sectores. Y eso pues permite que las personas sordas a nivel nacional pues tengan también una garantía más amplia de sus derechos. Por parte del INSOR, esta no siempre ha sido la misma perspectiva o enfoque que ha tenido el instituto. En su momento arrancamos con el sector salud, en términos de rehabilitación, implantes cocleares, luego hubo un híbrido entre educación y salud, luego solamente educación, y actualmente con Ministerio de Igualdad y Equidad, donde ampliamos las acciones más allá de educación. Y los oyentes y quienes nos escuchan y nos ven pueden acudir al INSOR para recibir, por supuesto, la información que requieran sobre población sorda. Efectivamente, Giovanni, pues escuchando esta información vemos que las barreras sí las han podido derribar, porque eso es lo que se busca, ¿no? Que sean las personas que requieren de estas inclusiones, de esta diversidad, pues que sean ellas las que hablen por sí mismas y no otras personas, ¿verdad? El INSOR, como entidad pública que asesora, que apoya a las entidades del gobierno nacional,
por supuesto tiene una participación importante en este espacio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Yo quisiera que nos contara un poco acerca de cómo se involucran con el apoyo de los espacios de la Filbo, digamos hablando del acceso de las personas, pero también hablando desde la parte de la literatura, para que todas las personas podamos participar. Muy bien, voy a retroceder un poquito también para darles la respuesta de cómo se origina la franja de Filbo incluyente y cómo llegamos a ser parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Alrededor de hace 8 años, la Filbo se empieza a pensar en cómo hacer el proceso y sus jornadas accesibles, y se pensó también en la población sorda, y ahí acudieron al INSOR. Entonces generamos una propuesta, una iniciativa de darle un giro un poco a la Filbo con una franja que permitiera que más personas pudieran tener acceso y participación. En ese sentido, pues también hubo como una contrapartida por parte del INSOR, no que existieran los espacios, pero que esos espacios fueran también inclusivos, y se dejara también de que el instituto pudiera tener espacios propios para fomentar la cultura, el arte y la participación de la población sorda. Esto se hizo también en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, quien ha articulado a las diferentes entidades aliadas para la Filbo incluyente, entidades como ASDAUN, La Fuga, el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, y eso ha fortalecido la alianza de muchas entidades en el marco de la Filbo incluyente, y eso pues permite también que cada entidad haga un aporte diferenciado, y digamos que en contrapartida lo que recibimos nosotros son espacios y agendas dentro de la Filbo. Entonces por ejemplo, este año tuvimos 2 espacios propios del INSOR, donde las acciones del INSOR pues llegan a la Filbo y las personas pueden conocer, por ejemplo, cómo es la literatura en lengua de señas para el sector educativo. Y aprovecho también la cuña para invitarlos a que visiten nuestra página web. Tenemos alrededor de 700 contenidos adaptados en lengua de señas, contenidos literarios que están en accesibilidad y que de acceso libre también para la población. Pueden visitar INSOR Educativo para que puedan también ver lo que hemos avanzado como instituto y que también han sido actividades que socializamos durante la Filbo. Y otro de los espacios que tuvimos este año fue hablar sobre interseccionalidad, que es uno de los conceptos que han surgido con auge, donde pues vemos a las personas sordas y también que otro tipo de características de manera no sumativa, sino casi que se justaponen estas características para la población, y motivar también a que veamos desde una perspectiva mucho más amplia y global a la población sorda. También tuvimos la posibilidad de participar en eventos, estuvimos acompañando a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde nos pusimos un tema de interés y era cómo están los libros accesibles, cómo hablamos de la protección de las obras, de los derechos de autor, cómo se crean las obras. Entonces fue unos espacios muy interesantes. Muy bien, pues muy interesante todo este trabajo, y en ese espacio que ustedes tuvieron, el poder ver todos los días a partir de esos talleres, de esos conversatorios, ¿cuál es el estado actual del acceso a la lectura para las personas sordas en Colombia? Es un tema complejo de abordar. La comunidad sorda, no todos tienen el dominio del español como lengua escrita en las modalidades de lectura y escritura. Hay una diversidad sociolingüística y modalidades de acceso a la información distintas, que inclusive la normativa nos la menciona. Hay personas sordas monolingües, es decir, o usan la lengua de señas o usan solamente el español oral, en lectura labiofacial, o español escrito. También tenemos personas sordas que son bilingües, es decir, se pueden mover dentro de ambas lenguas, en los formatos orales, escritos y la lengua de señas. Hay otras personas sordas que no tienen una lengua constituida, sino una lengua muy incipiente a través de códigos. Entonces, la pregunta que tú me haces es cómo se acercan a la lectura y cómo acceden a la lectura. Precisamente en ese conversatorio que teníamos con la dirección hablábamos, los formatos en accesibilidad no pueden ser homogéneos, tienen que
ser múltiples. Hay, por ejemplo, formatos a través de pictogramas, hay diferentes modos de acceso en lenguaje fácil, en lenguaje sencillo, a través del formato de video, que es un registro fijo donde las personas que son usuarios de la lengua de señas pueden acceder y que por ser un texto fijo nos pone en un nuevo tipo de texto en términos de la literatura para ampliarla mucho más sobre la cobertura de lo que entenderíamos del acceso al libro. Y pues también por ahí va de camino pues esos retos que siguen persistiendo en la producción de contenidos accesibles en lengua de señas. En esta versión de la FILBO 2026, ¿cómo vieron ustedes esos contenidos? En este momento, digamos que el porcentaje es muy pequeño en términos de acceso, o sea, personalmente, sin acá entrar a dar unos datos porque no los tendríamos totalmente formalizados, creería yo que casi que el 0,5% de la comparación de un 95% de literatura del español. Ese porcentaje pequeño podríamos decir que es accesible. El INSOR ha hecho un esfuerzo gigante también por hacer la traducción de algunas obras, motivar también a que entidades puedan crear sus propios contenidos, lo cual celebramos y esperamos que ese porcentaje se vaya superando poco a poco, porque cuando hablamos de esa disminución de brechas, pues también va sobre contenido literario y que obviamente hay diferentes tipos de información. Podríamos decir, claro, la información que circula a nivel de contenidos informativos pues ha avanzado, pero de literatura y de libros ha sido muy poco. El libro siempre ha tenido un formato físico y eso es un reto también para las editoriales. Hay editoriales que hasta ahora se están empezando a pensar cómo serían los otros formatos. Hay otras editoriales tradicionales que responden al mercado, otras que quieren innovar pero que saben que es un proceso costoso y que sacrifican el beneficio del mercado, y también pues hay otros dilemas que se presentan también en términos de las ganancias. Yo quisiera ahí unir casi que dos preguntas, y es ¿de qué manera el INSOR puede ayudar o aportar a precisamente incentivar a las editoriales a producir más contenidos inclusivos? Muy bien, me parece una pregunta perfecta. El instituto ofrece asesoría de asistencia técnica. Hemos podido avanzar, tenemos una guía de producción audiovisual con ajustes razonables para población sorda, que va dirigida también a cómo es ese proceso de traducción por la experiencia que ya tenemos de manera interna. A nivel educativo, que hemos explorado adaptaciones y traducciones de obras literarias, tenemos una experiencia también, un trabajo fuerte que hacemos, porque sacar una producción de ese tipo es exigente en términos de la transferencia de una lengua a otra. En Latinoamérica fuimos pioneros también a través de un trabajo que hicimos de la mano con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Hicimos la traducción de la novela La luna en los almendros, que obedeció al periodo de paz y posconflicto acá en Colombia. Entonces eso fue un proceso pues de varios meses de trabajo para poder lograr la traducción, y ha sido la primera experiencia, y a partir de esta surgieron otras con otros libros y otras obras. Entonces eso nos hace sentir muy orgullosos por parte del instituto de que hemos podido lograr un modelo replicable. Y a tu pregunta de cómo incentivamos a las editoriales, creo que es importante que ellos desde su planeación gestionen y puedan también tener sus recursos ya apropiados para los formatos accesibles que pueden ser en este sentido: produzcan libros digitales, dejen un código QR y debajo del código QR el logo de las manos, señalando que cuando las personas ingresan a la lectura del QR van a poder ver lo que está en el texto en lengua de señas a través de un video, y eso es responder también a la diversidad. Muy bien, pues antes de ir cerrando nuestro espacio, ¿cuál es la visión del INSOR a mediano y largo plazo? No solamente en este espacio literario, sino con otras entidades que quieran ser parte de la inclusión. Bueno, eso tendríamos que hablarlo inclusive hasta a corto, mediano y largo plazo. A corto, creo que es que se sigan incorporando ajustes razonables. Los ajustes razonables son variados y van a responder también a una necesidad
próxima de inmediato. A mediano plazo es importante que se inicie también un proceso de adaptación atendiendo a esas particularidades de la población sorda, porque si bien existen ajustes razonables, estos tienen que transitar a hacer una respuesta efectiva a esas particularidades. Por ejemplo, evaluaciones y pruebas que respondan a las necesidades de los estudiantes o los aspirantes. En el sector laboral, que también sepan cómo tienen que hacer adecuaciones que ya van más allá de un ajuste razonable para garantizar el acceso a nivel de la empleabilidad, pero es un esfuerzo que hay que hacer a mediano y largo plazo para que a ese largo plazo podamos ver materializada la reducción y la eliminación de las brechas. Y ojalá que a quienes están aquí acompañándome en la cabina, por ejemplo, acabo yo de hacer un ejercicio pequeño, quisiera saber si ustedes me entendieron. Seguramente acá todos se quedaron en silencio y los que están en cámaras, si no saben lengua de señas, pues también van a ver esa barrera. Entonces la barrera va de parte y parte, no solamente del lado de la población sorda. La barrera es de todos, así que pues esa es nuestra intención, que todos podamos llegar en algún momento a ser totalmente inclusivos, que todos nuestros espacios sean inclusivos, ¿no? Y ya para cerrar, precisamente, Giovanni, nos gusta dejar un mensaje a nuestra audiencia y quisiera que nos compartiera una acción que nosotros, las personas, podemos implementar para favorecer precisamente la inclusión. Algo que también hago con recurrencia este mensaje es el proceso de concienciación, que reconozcamos a la persona sorda como sujeto sordo. Cuando uno reconoce a la persona como un sujeto, como una persona, hace que no tercerecemos por él, porque quien vive la experiencia y quien tiene esa realidad es la persona sorda. Entonces, algunos por el miedo prefieren acudir a otros o depender de otros medios y eso hace que nunca superemos esas brechas. Entonces, cuando hacemos con esa intención, pues podemos transformar realidades. Mi llamado es hacer el ejercicio de concienciación y el instituto está puertas abiertas a recibirlos cuando tengan algún tipo de inquietud con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias por este momento, por compartirnos toda esta información y como lo dice Giovanni, pues las barreras las tenemos todos precisamente para que una sociedad sea más inclusiva. Todos debemos estar conectados y queriendo aprender del uno y del otro, ¿no? Así que le agradecemos en esta oportunidad a Giovanni Melendres, director del Instituto Nacional de Sordos, INSOR, lingüista de nuestra Universidad Nacional de Colombia, y también le agradecemos a la intérprete Evelyn Guzmán, quien nos estuvo acompañando en este espacio. Ya para cerrar, recordemos la página web, redes sociales, donde podamos estar en contacto con el INSOR. Sí, ya para que finalicemos, si ustedes están interesados y quieren conocer mucho más sobre las temáticas, pueden ingresar a www.insor.gov.co y si quieren conocer nuestros contenidos y adaptaciones, pueden ingresar a www.educativoinsor.gov.co. También pueden contactarnos a través del correo electrónico contacto@insor.gov.co y allí tenemos los canales disponibles para atenderlos a ustedes con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias nuevamente al Instituto Nacional para Sordos por acompañarnos hoy en Plurales. Y bueno, hoy es el último día de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les agradecemos a todos los que estuvieron conectados a través de Radio UNAL, a quienes estuvieron muy pendientes de todo lo que sucedió aquí en nuestro stand de la Universidad Nacional de Colombia. En la producción los estuvo acompañando Luciana Bendaño, Eliana Roa, Julián Moreno, Manuel Durango y quien les habla, Lina María Cabrejo, con Daniela Fresneda, estuvieron en la realización. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que nos encontramos todos los lunes a las 7:30 de la noche aquí en Radio UNAL. Hasta aquí, Plurales. Sintonizados con la inclusión y la diversidad.